Ya listo, a ver, les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Ya. A ver, lo que nosotros vamos a ver es algo que se conoce, está grabando, está compartiendo la pantalla. Sí, muy bien. Ya, lo que nosotros vamos a ver es algo que se conoce como sumas de Riemann. Nosotros solo podemos calcular o solo vamos a calcular integrales definidas es decir, integrales en este estilo. Perdón. E integrales en este estilo, donde esta función sea Riemann integrable, ¿no? Para eso nosotros vamos a definir a esta integral definida, vamos a definir a esta integral definida como si fuera un área. Sí, lo vamos a definir como si fuera un área. No netamente como un área, porque eso ya lo vamos a estudiar en las últimas clases, sino como si fuera un área. Y debe ser una función Riemann integrable. Una función Riemann integrable significa que pueda obtenerle una respuesta de una sumatoria. O sea, por ejemplo, esto no es una función Riemann integrable. Sería de 2i al cuadrado de 2. Esa no es una función Riemann integrable. Esa función que está ahí no es una función Riemann integrable. A eso hace referencia a esa parte que les debieron haber explicado. Nosotros vamos a calcular, por ejemplo, el área de esta función. Ya. En el intervalo de -1 hasta 4. ¿Ya? Nosotros vamos a calcular el área, el área de esa figura de 2x al cuadrado menos 3x en el intervalo de -1 hasta 4. Es decir, cuando ustedes escuchen áreas de figuras con funciones, yo voy a calcular esto. Ya, yo voy a calcular eso. Lo que primero se hace, ¿sí? la primera forma en la que esto se hace es mediante sumatorios. ¿Sí? Lo primero, obviamente, esto es esto, ¿no? Por si acaso. Y el número que me dé, de eso no tengo ningún problema. Sin embargo, históricamente lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función así, en este estilo, y voy a calcularle el área de esto, de A hasta B. Lo que se hacía, o de dónde viene,
es planteando rectángulos. ¿Sí? Yo voy a plantear muchos rectángulos, voy a plantear. Yo voy a plantear, por ejemplo, este rectángulo. Luego sería el siguiente. Luego sería el siguiente. Ya. Así de esa manera es la que se plantea. Ahora, para que nosotros vayamos a plantear, y por ejemplo el área, simplemente va a ser, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximadamente el área de esa figura va a ser la suma de los 6 rectángulos. ¿Ya? Yo puedo complicarme y decir, yo quiero que cada uno de esos rectángulos tenga diferentes bases, ¿sí? Yo puedo hacer que cada uno de esos rectángulos tenga distintas bases. O sea, por ejemplo, aquí está A, aquí está B, y pues yo quiero que los rectángulos sean así. Quiero que el primer rectángulo tenga esta, el segundo sea así, el tercero sea así, el cuarto sea así. ¿Ya? Esa también podría ser una manera de obtener la respuesta. Sin embargo, la manera más fácil en la que yo puedo hacer es decir, bueno, voy a hacerlo con un determinado ancho. Voy a hacerlo con un determinado ancho. Al ancho le voy a especificar de esta manera. El ancho va a ser valor final menos valor inicial sobre el número de particiones, sobre el número de rectángulos que quiero que haya. ¿Sí? Sobre el número de rectángulos que quiero que haya. Sn va a ser el número de rectángulos que quiero que haya. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a hacer. Luego voy a definir un x sub i. X sub i va a ser el valor inicial más i por delta x. Por ejemplo, aquí tengo a, aquí tendré a x1. Es x1 porque es a más 1 por delta x. Esto es delta x. Aquí voy a tener a x sub 2. Es a más 2 veces delta x. Aquí tendré a x sub 3, a x sub 4, a x sub 5. Ya. Y cada uno de esos rectángulos, ¿sí? El área de cada uno de esos rectángulos será base por la altura. La base es delta x, siempre va a ser delta x, siempre va a ser delta x. Y la altura será f de x sub i. ¿Sí? La altura será f de x sub i. Por ejemplo, esto es f de x1, esto es f de x2, f de x3, f de x4, f de x5, ¿no? Entonces, el área es un aproximado de la suma de f de x sub i por delta de x. ¿Ya? El área es un aproximado de esa sumatoria. A esa sumatoria le hacen falta ¿cómo es esto? Los límites de la sumatoria le hacen falta. Los límites de la sumatoria los ponen ustedes, ¿sí? Los límites de la sumatoria los van a escribir ustedes. En ustedes estará ver
de qué manera lo escriben. Sí, en ustedes estará a ver de qué manera escriben eso. Los límites de la sumatoria simplemente los ponen ustedes. Para que ustedes decidan escribir eso, ustedes lo pueden hacer de dos formas. Así. O así. ¿Por qué hay estos dos puntos de vista? Es la siguiente, les voy a hacer un gráfico para que ustedes miren. Ya. Ya. Esto es delta X. Ya, eso es delta X. Yo puedo ver al rectángulo de esta manera. Sí, yo puedo ver al rectángulo de esta manera. Puedo verle desde este punto puedo verlo así. O en su defecto, puedo verlo así. Desde este punto hacia acá. De esas dos formas yo puedo verle al mismo problema. ¿Sí? Yo puedo verle al mismo problema de esas dos maneras. Aquí, por ejemplo, a este punto le llamo f de x1. Entonces, yo puedo verle al área como delta de x por f de x1. O también le puedo ver a este punto como f de x2. Yo puedo verle al área como delta x por f de x2. La una aproximación va a ser por exceso, la otra aproximación va a ser por deceso, ¿no? O sea, eso es algo que por si acaso pueden preguntarles o pueden decirles, ¿no? Son dos maneras distintas. La una es por exceso, la otra es por deceso. La verdad, no hay una manera de diferenciar eso, no les puedo decir cuál va a ser por exceso o cuál va a ser por deceso, eso no les puedo decir. Lo que sí puedo decirles es que se puede calcular el área mediante una aproximación por izquierda o mediante una aproximación por derecha. Si me aproximo al área por la izquierda o por derecha, pero bueno. Eso es una aproximación, ¿sí? Eso es una aproximación. Si yo quisiera saber en verdad cuánto es del área, lo que tendría que hacer es hacer que cada vez esta partición delta X se haga más y más y más y más y más pequeña. Por ejemplo, aquí, esta partición está muy grande. Voy a hacerle una partición así. Entonces, ya va así. Luego digo, no, esa partición está muy grande y cada vez le voy haciendo una partición más y más y más y más pequeña. Cuando la partición es cada vez más pequeña, significa que n tiende al infinito. Si el ancho de esa partición le hago cada vez más y más y más y más pequeña, que pueda tender a 0, n, el número de rectángulos, tiende a infinito.
El número de rectángulos va a tender a infinito. Y el área se puede aproximar como el límite cuando n tiende a infinito del sumatorio desde igual a 1 hasta n de delta de x por f de x sub i, o en su defecto, el límite cuando n tiende a más infinito del sumatorio desde igual a 0 hasta n menos 1 de delta x f de x sub i. Cualquiera de las dos sumatorias es válida, cualquiera de las dos sumatorias me da un valor real. Y nosotros vamos a calcular el área, ¿no? Nosotros vamos a calcular el área que se asemeja a una integral definida. Tenemos una función, 2x al cuadrado menos 3x. El área la deseamos calcular en el intervalo de menos 1 hasta 4. ¿Ya? Veamos cómo nos va. Lo primero, calcular el ancho. El ancho es b menos a sobre n. 4 menos 1 sobre n. Y esto es 5 sobre n. Ese es el ancho de cada rectángulo. En la fórmula necesito el ancho. Ya lo tengo. Necesito la altura. La altura dice que es f de x sub i. Necesito saber cuánto es x sub i. X sub i, esto es igual a el límite inferior, más i por delta x, donde i obviamente es el elemento de los naturales, ¿no? X sub i, para mi ejemplo, es igual a menos 1 más 5i sobre n. Eso es x sub i. F de x sub i es igual a 2 por menos 1 más 5i sobre n al cuadrado, menos 3 menos 1 más 5i sobre n. Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? El área, cuando ustedes vayan a poner un igual, significa que es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De la sumatoria de i desde 1 hasta n de la base por la altura. Cinco sobre n, perdón. Aquí es 5 sobre n. Ya. Aquí está el delta x, que es el ancho. Y aquí está el f de x sub i. Nosotros primero vamos a calcular el sumatorio y luego calcularé el límite. Sí, primero voy a calcular el sumatorio y luego calcularé el límite. Escribamos el límite cuando n tiende a más infinito. Ya. En este sumatorio, este es un sumatorio que depende de i. Todo lo que no tenga i puede salir del sumatorio.
En este caso, el 5 sobre n. Va a salir el 5 sobre n. Que multiplica al sumatorio. Desde i igual a 1 hasta n. Operemos. Menos 1 al cuadrado es 1, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 10i sobre n, más cuadrado del segundo, 25i cuadrado sobre n al cuadrado. Menos por menos más 3, menos 15i sobre n. ¿Ya? Tenemos lo del sumatorio. Sigamos operando. Sigamos operando. Esto es igual al límite cuando n tiende a más infinito de 5 sobre n, el sumatorio, 2 menos 20i sobre n, más 50i al cuadrado sobre n al cuadrado, más 3 menos 15i sobre n. Sumemos. El límite cuando n tiende a más infinito de 5 sobre n. El sumatorio desde igual a 1 hasta n. 50i al cuadrado sobre n al cuadrado, menos 35i sobre n, más 5. ¿Ya? Aplico propiedades de los sumatorios, distribuyo el sumatorio, saco algunas constantes, las que se puedan sacar. Y esto me queda. El sumatorio 50 sobre n al cuadrado, desde igual a 1 hasta n, de i al cuadrado, menos 35 sobre n, del sumatorio desde igual a 1 hasta n de i, más 5 veces el sumatorio desde igual a 1 hasta n de 1. Ya. Algo importante, les voy a dejar aquí copien, algo importante es que en los sumatorios me queden solo estas formas. 1 y al cuadrado, y al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. No debería existir números, ¿sí? No deberían existir números. ¿Por qué no deberían existir los números? Porque los números pueden salir del sumatorio. Por ejemplo, yo tengo el sumatorio de 35i sobre n, desde igual a 1 hasta n. El 35 y el n, como son constantes, salen del sumatorio. Y solo me queda el sumatorio de i. Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Ahora veamos, ahora necesitamos las fórmulas de cada uno de esos sumatorios. ¿Sí? Necesitamos saber cuánto vale cada uno de esos sumatorios. Vale la pena, por los problemas que hay que a lo largo de los semestres se han dado, aprenderse esto, ¿no? El sumatorio desde igual a 1 hasta n de 1, esto es n. El sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i, esto es n, por n más 1 sobre 2. Y el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, esto es n por n más 1
por 2n más 1 sobre 6. Yo creo que esas tres fórmulas nos podemos aprender tranquilamente, no son difíciles. La primera es la suma de todos los naturales de n por n más 1 sobre 2, ¿no? Dicho eso, esto es igual al límite cuando n tiende a más de infinito de 5 sobre n que multiplica a 50 sobre n al cuadrado por la sumatoria de los cuadrados. Esto será n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos 35n por esta sumatoria. N por n más 1 sobre 2 más 5 veces n. Ya. Hasta aquí, chicos. ¿Tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Este es el resultado de la sumatoria, ¿no? Este es el resultado de la sumatoria. Ese es el resultado de la sumatoria. Como ya he obtenido el resultado de la sumatoria, ya puedo calcular el límite. Esto será igual al límite cuando n tiende a más infinito de que aquí será 5 por 50 sobre 6. Este n se cancela con este n. Aquí me queda un n al cuadrado. 2n al cuadrado más 3n más 1 menos 5 por 35 sobre 2 n más 1 sobre n más 25. Ya. He distribuido, ¿no? 5 por 50 sobre 6. Este n con este n se cancelan y solo me queda un n cuadrado y multipliqué. 5 por menos 35 sobre 2. Este n se cancela con este n y me queda n más 1 sobre este n. Y finalmente 5 sobre n por 5n me queda solo 25. ¿Sí? Ahora sí voy a aplicar lo que corresponde al límite. En este caso ustedes pueden aplicar regla del L'Hopital o pueden aplicar cualquier otro tipo de cálculo para obtener ese límite. No es ningún problema ese. No es ningún problema ese. Vamos a aplicar. Aquí me quedará aplicando L'Hopital. Sí, aplicando L'Hopital. Me queda 5 por 50 sobre 6. Derivo la primera, me queda 4n más 3 sobre n. 4. A ver, esperen. Ya. Aquí me queda 2 menos 5 por 35 sobre 2 por 1 y más 25. Ya.
Por favor, quisiera que ustedes sumen eso. Sí, quisiera que eso, por favor, ustedes lo sumen. Y me digan en fracción cuánto les da eso. Sí, quisiera que me digan en fracción cuánto les da eso. ¿125 sextos? 125 sextos. Ya. Gracias. Ahora, hemos calculado, sí, hemos calculado el área, se podría decir, de esa función mediante sumas de Riemann. Esto, en verdad, tiene que ser igual a esto, ¿no? Vamos a calcular lo que había escrito por un momento acá. 2x cuadrado menos 3x. 2x cuadrado menos 3x de menos 1 hasta 4 será igual a 2x al cubo sobre 3 menos 3x al cuadrado sobre 2 evaluado entre menos 1 y 4. Esto debería ser igual a una integral definida. Veamos si me da 25 sextos. 4 al cubo sobre 3 menos 3 por 4 al cuadrado sobre 2 menos 2 por menos 1 al cubo sobre 3 menos 3 por menos 1 al cuadrado sobre 2. 4 al cubo es 64. 64 por 2 es 128. 128 tercios menos 16 menos 48 medios menos 2 tercios menos 3 medios y eso debería darme esto, 125 sextos. Sumen a ver si les da 125 sextos. Sumen eso y eso debería dar 125 sextos. Sí da 125 sextos. Ya. Listo, a ver. Entonces, básicamente esta parte que les dieron de sumas de Riemann, de propiedades de los sumatorios y todo, es una fase previa de una integral definida. Sí, es una fase previa de una integral definida. Vamos a hacer otro problema. Sí, vamos a hacer otro problema así mismo. Y vamos a ir viendo. Tiene que dar los dos valores, tienen que ser iguales. Si no les dan iguales sus valores, algo hicimos mal, ya sea en la suma o ya sea en la integral. Me atrevería a pensar que en la suma, la verdad. Veamos, por ejemplo, f de x. Veamos, menos x al cuadrado más 2x menos 7. Y esto le voy a calcular en el intervalo de menos 3 hasta 0. ¿Ya? No, en el intervalo de 0 hasta 3 lo voy a calcular. Lo voy a calcular en el intervalo de 0 hasta 3. Ya. Primer punto por hacer es determinar cuánto va a ser el ancho de cada uno de los rectángulos. El ancho siempre viene dado por b menos a sobre n. 3 menos 0 sobre n. Ese es el ancho. El ancho de cada uno de los rectángulos que voy a escribir va a ser 3 sobre n. Ahora, x sub i siempre va a ser a más i por delta x. En este caso, a es 0, entonces será igual a 3i sobre n.
el área es un aproximado, si el área es un aproximado de la suma de todos esos rectángulos, desde i igual a 1 hasta n. ¿Cuáles son los rectángulos? El ancho por la altura. Tres sobre n por la altura. En este caso sería menos x sub i más 2 veces x sub i menos 7. ¿Ya? Eso es el área, de esa figura, el área de esa figura evaluada entre 0 y 3. Ahora, es un aproximado, sí, es un aproximado, porque una vez más, lo que yo estoy haciendo es esto, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, estoy calculando con un determinado ancho. Entonces, voy a calcular el área desde aquí hasta acá, con un determinado ancho. Entonces, aparecen estos rectángulos. Así, 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 así y así. Aparecen esos rectángulos. Si yo quiero mejorar la precisión del cálculo de esa área, lo que tengo que hacer es ir haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño este delta X. Pues cada vez ese ancho se va haciendo más y más y más y más pequeño. Entonces ahora quiero que sea así, luego quiero que sea más pequeño, más pequeño, más pequeño. Cuando ustedes hacen que el ancho tienda a 0, significa que el número de rectángulos tiende a más infinito. ¿Sí? Cuando ustedes hacen que el ancho tenga 0, el número de rectángulos que van a tener tiende a infinito. Y cuando hacen eso, el área deja de ser un aproximado y se vuelve un igual. Se vuelve el límite cuando n tiende a infinito del sumatorio desde igual a 1 hasta n de 3 sobre n menos 3i sobre n al cuadrado más 2 3i sobre n menos 7. Ya. Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Calculemos. El área que buscamos es el límite cuando n tiende a infinito. Primero vamos con la sumatoria. En este caso, 3 sobre n no depende de i, así que sale de la sumatoria. Aquí me queda 9i al cuadrado sobre n al cuadrado más 6i sobre n menos 7. Aplico propiedades de la sumatoria y me queda menos 9 sobre n al cuadrado, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, más 6 sobre n, la sumatoria
desde i igual a 1 hasta n de i, menos 7 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1. ¿Ya? Utilizo las fórmulas. Sí, utilizo las fórmulas. Esto me queda el límite cuando n tiende a más infinito de 3 medios menos 9 sobre n al cuadrado que multiplica a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más 6 sobre n por n más 1 sobre 2 menos 7 veces n. ¿No? Y ese es el resultado de la sumatoria, ¿sí? Y ese es el resultado. Ya. Ah, no sé por qué pongo 2. Aquí es n. Aquí es n, aquí es n, aquí es n. Distribuyo. Menos 3 por 9 sobre 6. Dos n al cuadrado. Más 3n más 1 sobre n al cuadrado. Más 6 por 3 sobre 2. N más 1 sobre n. Menos 21. Me falta el límite, perdón. Me falta el límite. Ya. 3 por 9, 20. Tercera 1, tercera 2. Aquí me queda menos 9 medios por 2. Mitad 1, mitad 3. Más 9 por 1. Y menos 21. La respuesta de eso es menos 21. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? ¿Debería ser menos 21? ¿Sí o no? ¿O debería ser positiva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Me dio menos 21. Si quisiera en verdad verificar qué mismo sucedió, calcularía la integral definida. La integral definida de 0 hasta 3 de menos x cuadrado la integral definida de 0 hasta 3 de menos x al cuadrado más 2x menos 7 de x, y esto es igual a menos x al cubo sobre 3 más x al cuadrado menos 7x evaluado entre 0 y 3. Esto es igual a menos 3 al cubo sobre 3 más 3 al cuadrado menos 7 por 3. 3 al cubo sobre 3 es 27. 27 sobre 3 es menos 9. Más 9 menos 21 igual a menos 21. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Tiene alguien de ustedes alguna pregunta?
A ver, vamos a interpretar valores, ¿no? Vamos a interpretar valores. Primero, esto no es complejo, ¿sí? Esto no es complejo, esto tiene un método de solución, se podría decir. Me van a dar una función, me van a dar una función, me van a dar los límites en donde quiero determinar algo. Lo siguiente que yo debo encontrar es cuánto debe ser el ancho de cada uno de los rectángulos. Valor final menos valor inicial sobre n. N es el número de rectángulos que tienen que dar, que tienen que decirme. Pueden decirme calcule el área con una aproximación de 6, de 7, de 8. Entonces, n va a valer 6, n va a valer 7, n va a valer 8, dependiendo de eso, ¿no? Por eso siempre pongo una aproximación. El área es una aproximación de la suma de todos esos rectángulos. Y es una aproximación porque, por ejemplo, si lo calculo así, no estoy considerando esta área, no estoy considerando esta área, no estoy considerando esto, no estoy considerando esto, no estoy considerando esto. Entonces, todo eso que está de rojo se va perdiendo. ¿Cómo obtengo que eso de rojo en verdad no se pierda? Cada vez haciendo que el ancho sea más y más y más pequeño. Cuando ese ancho tiende a 0, n tiende a más infinito. Cuando ese ancho tiende a 0, n tiende a más infinito. Entonces la aproximación se vuelve un límite. X sub y siempre va a ser a más y por delta x. Eso va a ocurrir siempre. Simplemente luego reemplazo, obtengo el valor de la sumatoria, luego obtengo el valor del límite. Y el resultado que me dé, eso representa. En este caso, no me interesa si va a dar positivo o va a dar negativo. En este caso no es prioritario eso, ni tampoco darle una mayor interpretación. Cuando ustedes ya debieron haber estudiado parte de la integral definida. Es un número la integral definida. Sea positivo, sea negativo, eso es un número. La integral definida es un número. Por tanto, puede ser positiva como puede ser negativa. O puede ser cero también. Siguiente punto que ustedes deben entender, y esto es más para ustedes, ya les mandé algunos problemas de esto, pero lo que yo hice, eso de aplicar sumatorias, netamente solo funciona en este tipo de funciones. Constantes lineales y cuadráticas. Pasado eso, el problema, digamos, deja de ser didáctico el problema. Si solo me enfoco en estas tres funciones, las únicas sumatorias válidas son estas. Ya, nada más, ¿no? Esas son las únicas sumas válidas, digamos. Pasado eso, no tienen, deja de ser didáctico, pasado eso. O sea, no les pueden poner algo en este estilo, por ejemplo. Calcule el área que encierra, mediante sumas de Riemann, que encierra esta función, por ejemplo. No puedo. Ese x a la sexta, de cierta manera, influye a que aparezca la sumatoria desde igual a 1 hasta n de y a la sexta.
Y si ustedes me preguntan a mí, yo no sé cuánto sea esta sumatoria. Este x a la quinta, de cierta manera, influye a que aparezca la sumatoria de y a la quinta. Y no la conozco. Entonces, bajo ese fin, me parece que las únicas funciones que ustedes deberían aprenderse, o hasta dónde tiene sentido esta parte de aquí, es cuadráticas, ¿sí? Que sean cuadráticas. Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Bajo el fin pertinente, una vez leyendo un libro, me parece que solo hay fórmulas hasta esto, me parece que solo hay fórmulas. Me parece que solo hay fórmulas hasta y a la 14, me parece que hay fórmulas. Pasado eso ya no. Eso por comentarles. Tampoco es que vamos a ver, por ejemplo, una función de este estilo. Tampoco ahí, ¿no? Tampoco ahí. Eso vale la pena mencionarles. No sé si tienen alguna pregunta, a ver. Les mandaré ya una hoja de ejercicios para que hagan de esto. No es difícil, sí, no es difícil. Es bastante metódico. Y ustedes, una vez de que terminen de calcular, siempre pueden calcular la integral definida y ver si es que en verdad les está dando esos valores. La integral definida me dio menos 21. Como utilicé mediante sumas de Riemann, también me dio menos 21. Entonces, sí estamos bien. No le damos una interpretación a eso porque es un número. Netamente no es un área. Sí, netamente no es un área. Cuando vayamos a calcular las áreas, les explicaré de mejor manera cómo se calcula y cómo se interpreta al área como tal. Cómo se interpreta la área como tal. Eso es todo lo que les puedo mencionar, ¿no? Entonces, si les da aquí negativo, no hay ningún problema. Si les da 0, no hay ningún problema tampoco, ¿no? Eso, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Listo, a ver, entonces. Disculpe, ¿se ¿Qué cosa? el deber para cuando se... Ah, no, todavía no termino, eso lo terminaré. El deber les enviaré cuando hagamos ejercicios con teorema fundamental del cálculo y ahí queda terminada la parte de integral definida. No, todavía no hay un deber, todavía no termino de hacer la hoja, entonces no habría problema en eso. Eso, chicos, entonces, a ver, el día viernes nos veremos para hacer ejercicios de integral definida. No tanto abordar esto porque, como les digo, no es difícil, es bastante metodológico y las únicas funciones didácticas a evaluarse son constantes, lineales y cuadráticas. Pasado de eso no tiene mucho sentido ya el problema. Deja de ser didáctico, se vuelve más complejo también. Eso, chicos, eso sería todo de mi parte. Sí, voy a finalizar la grabación. Nos vemos el siguiente día viernes.